En un mundo donde todo parece cambiar constantemente, un mundo de total incertidumbre, que no tenemos algo seguro, ¿quién no anhela una seguridad duradera? ¿Quién no anhela algo que permanezca, que esté allí? Cuando te subes al metro, no sabes si vas a tener un retraso, si realmente vas a estar a la hora en tu trabajo. Cuando vas en la camioneta, si el costo del pasaje aumentará y no te vas a alcanzar para subirte en ella. La inflación en nuestro país está descontrolada, no sabemos a cuánto va a estar el dólar mañana. No estamos estables, no estamos seguros, no hay una garantía de nada. Y buscamos estabilidad en nuestra salud, estabilidad en nuestras finanzas, en nuestros trabajos, incluso en nuestras relaciones. Porque ¿qué nos garantiza que vamos a seguir siendo amigos de las personas con las cuales tenemos amistad? ¿En dónde encontramos una garantía que sea realmente sólida? Algo que no pueda ser arrebatado por las circunstancias o por el paso del tiempo. ¿Hay algo que perdure? ¿Hay algo seguro? ¿Hay una esperanza que no nos defraude? Que nos dé las fuerzas para continuar en esta dura batalla que es la vida. Bueno, esta es la pregunta, la inquietud que atormentaba al apóstol Pablo en su lucha y también a las iglesias de Roma. Ellos se preguntaban, ¿es posible que un verdadero cristiano termine en el infierno? ¿Cómo puedo tener el poder para luchar con el pecado que todavía mora en mí? ¿Puedo estar seguro que soy salvo? ¿O es algo incierto? Yo no puedo saber si un día iré al cielo y veré a Cristo. No. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo vivir con esta incertidumbre que carcome mi corazón? Y al igual que Pablo y los romanos, tú y yo necesitamos responder estas dudas. Necesitamos recordar lo que Dios hizo por nosotros, porque también te inquietan estas preguntas, ¿o no? ¿Quieres la vida eterna, pero no sabes cómo vivir para Dios, cómo agradar a Dios? ¿Te la vives dudando sin saber si realmente eres cristiano o no, intentando salvarte por tus propias obras, por tu propio esfuerzo? Asustado, temeroso por el infierno y la condenación. Pero Pablo en Romanos capítulo 8, de los versículos 1 al 11, nos dice que esta condenación no es para aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Les dice, hay esperanza, romanos. Hay una esperanza, hay libertad, hay seguridad, hay una garantía. La garantía de salvación. Ese es el título del sermón de hoy. La garantía de salvación. Y la idea principal que Pablo nos comunica en este texto es la siguiente. El Espíritu Santo que mora en ti garantiza tu salvación en Cristo. El Espíritu Santo que mora en ti garantiza tu salvación en Cristo. Y anhelo que encuentres esperanza en Cristo, mi hermano. Que tu fuerza venga únicamente del Espíritu de Dios, para que puedas estar seguro de tu salvación y que tengas el consuelo y la motivación correcta para luchar contra tu pecado. Vamos a ver los beneficios de la salvación que Dios nos da, los cuales son 3.
Número 1, la justificación del creyente. En segundo lugar, la libertad del creyente. Y en tercer lugar, la garantía del creyente. ¿Recuerdan el capítulo anterior? Pablo en Romanos 7 nos viene hablando que la ley es santa, es justa, es buena. Que el propósito por el cual me condena es por mi culpa, porque yo soy malo, porque yo soy un ser condenado, un ser perdido. Y ahora Pablo en Romanos 7:24 grita: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo luchaba con su pecado. No es que yo me convertí y ya no hay pecado en mí. No, el pecado sigue morando en mi cuerpo, en mis miembros. Y Pablo tenía que luchar con eso. Yo no hago el bien que quiero, sino que yo hago el mal que no quiero. Esa es la lucha que tenía Pablo y que tenemos tú y yo. Pero Pablo responde: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Y ahí se terminó? No. Pablo dice: así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, sirvo a la ley del pecado. ¡Wow! ¡Qué deprimente! ¡Qué triste! ¿Y ahora qué podré hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, Pablo nos va a dar unas declaraciones impresionantes en el capítulo 8 de Romanos. Pablo nos habla de la gracia del Señor en Romanos capítulo 5. Nos dice que antes estábamos en el reino de Adán, con nuestra cabeza federal que era Adán, y estábamos bajo la condenación de Dios por el pecado que entró por Adán. Pero gracias a Cristo entró la gracia insuperable que sobreabundó cuando abundó el pecado. Y esa gracia venció nuestro pecado. El capítulo 6 y 7 es solamente un paréntesis para que Pablo respondiera ciertas dudas. ¿Podemos seguir pecando porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? Pablo dice: no, esto no es una excusa para pecar. ¿La ley es mala? Pablo dice: no, es buena. ¿Yo sigo luchando con el pecado? Sí, yo sigo luchando con él. Pero ahora Pablo continúa ese tema que dejó en Romanos capítulo 5. Y es que Romanos 8 es el capítulo más largo de toda la carta, hermano. Pero es uno de los más hermosos, de los más fascinantes capítulos de toda la Biblia. Empieza diciendo que ya no hay condenación y culmina diciendo que ya no hay separación. En Cristo ya no hay condenación y ya no hay separación de Él. Dice el pastor Miguel Núñez: el capítulo entero es una expresión de la victoria de la vida cristiana. La victoria de Cristo, hermano, es nuestra victoria, pero el poder para vivir la vida cristiana es por medio del Espíritu Santo. El tema más abundante de Romanos 8 es la victoria de Cristo y la tuya por medio del Espíritu Santo. No es casualidad que Espíritu se repite demasiadas veces en este capítulo. Y nos vamos a centrar hoy en la obra del Espíritu Santo en el creyente. Así que esta salvación ganada por Cristo, ¿cuáles beneficios nos da? Número 1, la justificación del creyente, de los versículos del 1 al 4. Dice así el apóstol Pablo: por tanto, o en conclusión, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer,
mujer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, el apóstol Pablo, cuando grita, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Haya consuelo en esta declaración, que los que están en Cristo no serán condenados. Pablo dice, por tanto, ahora no hay condenación. ¿Qué es condenación? ¿Qué significa la palabra condenado? Bueno, que tienes un veredicto de culpable. Tú eres culpable, pero también es la exigencia de castigo. Si tú estás condenado, mereces ser castigado. Pero Pablo dice, miren, ya no hay condenación, ninguna condenación hay. ¿Para quién? ¿Para quiénes? Para los que están unidos a Cristo. No es para cualquier persona, es para el creyente, es para el cristiano. Si tú eres cristiano, hermano, ya no hay condenación para ti. Eres libre de la condenación de la ley, eres libre de la influencia del pecado, eres libre, hermano. Martín Lutero, un monje alemán del siglo XVI, solía pasar más de 4 horas en el confesionario confesando sus pecados a los sacerdotes, porque él entendía que si realmente Dios es tan santo como la Biblia dice, cualquier mínimo pecado lo ibas a llevar al infierno. Entonces él meditaba día y noche en cuál pecado había cometido y pasaba más de 4 horas confesando sus pecados. Y era un tormento horrible, hermano, porque él tenía pavor de que se le olvidara algún pecado que había cometido y que no lo confesara y cuando muriera fuera al infierno. Al igual que él, sé que tú y yo podemos tener la misma sensación por las falsas doctrinas de las iglesias evangélicas de hoy en día. Tememos el infierno. Tememos la condenación, tememos que por cualquier pecado que se nos olvide confesar, vamos a terminar en el infierno. Hermano, Dios es 3 veces santo, no hay pecado pequeño, cualquier mínimo pecado es digno de la condenación. Pero Pablo nos dice que si estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Es imposible que un cristiano que está escondido en Cristo, que está unido a Cristo, termine en el infierno. Porque Él dijo que todo aquel que crea en Él no se perderá. Ojo, esto no quiere decir, como ya Pablo aclaró en Romanos 6, que vamos a seguir pecando porque yo no tengo más condenación. No, de ninguna manera. Pero esta doctrina de que la salvación se pierde solamente nos habla de la falta de confianza que tenemos en Jesús, la falta de confianza que tenemos en la obra completa de Cristo. Mira, lo que Dios empieza, Dios lo termina. Si Dios va a salvarte y luego tú te vas al infierno, entonces ¿para qué te salvó en primer lugar? Si Dios escribió tu nombre en el libro de la vida y luego lo borra, ¿para qué lo escribió en primer lugar si Él ya sabía que lo ibas a borrar? No tiene sentido. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, no vas a ser borrado. Porque si no está escrito, es porque nunca fuiste salvado. Hermano, si la pierdes, nunca la tuviste. Así de sencillo. Una persona que dice ser cristiana, pero vives en pecado y al final termina en el infierno, nunca estuvo en Cristo. Por eso Cristo dice, yo nunca los conocí, jamás. Ellos nunca fueron mis ovejas.
Ellos terminaron en la condenación. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que te acusa? Dios es el que justifica. Si Dios te justifica, ¿quién te acusará? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Si Cristo intercede por ti, ¿quién te acusará en el día del juicio? Ahora, ¿por qué no hay condenación? ¿Cómo es que no seré condenado? Bueno, la razón es por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos da libertad de la ley. Dice, estos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no quiere decir, ay sí, yo soy salvo, yo puedo vivir como yo quiera. No, Pablo dice que esta seguridad de que no hay condenación es solamente para los que andan en el Espíritu, no los que andan en la carne. Pablo dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Miren, la ley del Espíritu se refiere a un principio de vida, se refiere a una convicción. La ley del Espíritu de vida, es decir, el principio del Espíritu, me ha liberado, me ha dado el poder del Espíritu Santo que da vida, para que yo no tenga que vivir esclavizado al principio del pecado. Yo ya no tengo por qué vivir en pecado, porque el Espíritu de Dios me ha liberado, me ha dado el poder para resistir, para luchar. Imaginas un prisionero de guerra que no puede hacer nada contra sus enemigos, que es liberado, que se rompen sus grilletes y ahora puede tomar una espada y batallar, atacar a su enemigo. Eso es lo que el Espíritu Santo hizo. Nos ha liberado para que podamos luchar con nuestro pecado. Y no solamente esto, Él es nuestro poder, Él es nuestra fuerza para que podamos pelear con el pecado. Sin el Espíritu Santo, hermano, no puedes hacerlo. Así que gózate porque ya no eres esclavo. Ya no luchas solo como en Romanos 7. Yo quiero, pero hay algo en mí que no me lo permite. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado el poder. Él nos ayuda, Él nos capacita para luchar. Hermano, es imposible nacer de nuevo. Es imposible que el Espíritu Santo te dé un nuevo nacimiento y que tú sigas viviendo constantemente en tu pecado. Eso solamente demostraría que no tienes el Espíritu de Dios. Dice Gálatas 5, 17, 18, como nos hablaba el pastor, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, ya no están más bajo la ley, bajo la condenación de la ley, bajo la influencia del pecado. No. Ahora estás bajo el Espíritu. ¿Y cómo Dios hizo esto? Porque Dios nos envió a su Santo Espíritu para que ya no haya condenación para nosotros y seamos libres. Porque solamente Dios podía liberarnos, hermanos. Solamente Dios podía salvarnos por la muerte de su Hijo. Continúa Pablo diciendo, pues lo que la ley no pudo hacer, noten esta palabra, lo que la ley no podía hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado.
Así Él condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿por qué la ley no podía salvarnos? Porque la ley lo único que puede hacer, hermano, es condenarte. Lo único que puede hacer es apuntar tu pecado, pero no podía salvarte. ¿Quién me salvó? Dios. Dios era el único que podía salvarme, porque mis buenas obras no podían hacerlo. La ley no podía hacerlo. La ley me apuntaba a Cristo. Me decía, tú no eres capaz de hacerlo. Eres un pecador. Necesitas a Cristo. La ley es una guía hacia Cristo, nos dice Gálatas. Como dice el pastor Sugel Michelén, él pone el ejemplo de un carro robado. Si tú te robas un carro y vas conduciendo y sigues todas las normas de seguridad, ves el semáforo en rojo y te paras, pero te detiene la policía, ellos no van a tomar en cuenta toda tu obediencia a las leyes de tránsito. Vas preso porque te robaste un carro. Asimismo, tú has roto la ley de Dios, no importa cuántas buenas obras hagas. Estás condenado, pero Dios vino a salvarte, hermano. Cristo se hizo hombre. Dice que Dios envió a su Hijo en semejanza al hombre de pecado. Cristo era un hombre normal, común y corriente en este sentido. Era verdaderamente hombre, pero a diferencia de ti y de mí, Cristo no tenía ningún pecado. Y Dios cargó sobre él nuestros pecados y castigó el pecado en la carne de Cristo, no en la carne nuestra. Así Dios nos justificó. Nos dice en Isaías 53, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Hermano, Dios condenó a Cristo en tu lugar, en mi lugar, para justificarnos, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Y ahora nosotros siendo justificados, oh, wow, ya no hay condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo pagó cada pecado del creyente, cada pecado que cometiste antes, cada pecado que cometes ahora y cada pecado que cometerás. Todos los pecados Cristo los pagó. Dios castigó todos los pecados en Cristo Jesús. Y créeme, Dios no castigará el mismo pecado dos veces. Si Cristo ya pagó tus pecados, ¿cómo es posible que ahora Dios te vuelvas a castigar por ellos? Si la deuda está totalmente cancelada. Alguien ponía el siguiente ejemplo. Supongamos que el hermano Luis tiene una deuda de $500 y no puede pagarla. Y vengo yo y se la pago. Ahora su deuda es de $0, ¿cierto? Pero Cristo no solamente pagó por nuestra deuda, sino que ahora nos acredita, nos imputa, pone a nuestra cuenta toda su justicia. Dólares infinitos a nuestra cuenta. Cristo nos ha justificado. Ahora delante de Dios no solamente pagó tus pecados, sino que Él ve todas las obras de Cristo. Cuando Él te mira a ti, Él ve toda la justicia de Cristo. Para Dios tú eres el ser más santo y más perfecto de este mundo. No por ti, sino por Cristo. Así que gloria a Dios por el Señor. Gloria a Dios porque somos salvados por Cristo, por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros, hermano. No por obras para que nadie se gloríe. Dice que esto golpea las arrogancias de muchas personas. Ellos quieren tener mérito. Ellos quieren tener gloria en su salvación. No, pero
yo me mantengo, yo guardo, yo cuido, yo hago. Hermano, todo es para la gloria de Dios. Él te ha salvado de principio a fin. Y ya no debemos temer a la condenación, sino sentirnos gozosos y agradecidos por ella. No rechaces a Cristo, porque si te aferras a tus buenas obras y tú dices, yo no creo eso, yo sigo creyendo que yo puedo contribuir a la salvación. Cristo hizo su parte y yo hago la mía en la salvación. Entonces, ¿la obra de Cristo no es suficiente? ¿Estás insinuando que la obra de Cristo no fue completa? ¿Tú tienes que completar algo? No, hermano. Abraza la obra de Cristo por completo y deja de confiar en ti mismo o en una salvación incierta. Ahora, la salvación no solamente te da el beneficio, esta justificación, sino que también te da libertad. El segundo beneficio, la libertad del creyente, de los versículos 5 al 8. Dice así el apóstol Pablo: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, ¿en dónde tienes tú puesta tu mente? ¿En la carne o en el Espíritu de Dios? Pablo dice, porque los que viven conforme a, aquí se refiere a un estilo de vida, a una mentalidad, a tu voluntad, a tus afectos, a todo lo que tú eres. Si tú vives conforme a la carne, tú amas la carne, te deleitas en la carne, te gusta la carne, piensas en las cosas de la carne. Un sinónimo sería en tu naturaleza pecaminosa. Estás concentrado en las cosas de este mundo. Tus preocupaciones, tus ansiedades están en este mundo. Pero Pablo dice que nosotros ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, que vivimos conforme al Espíritu. Así que vivir para algo es disponer nuestra mente para eso que vivimos. ¿En dónde tienes tú puesta tu mente? ¿Aquí? ¿Estás en este sermón o estás divagando en tus preocupaciones, en tus responsabilidades? Y ojo, aquí Pablo no nos está dando un mandato. No dice vivan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque eso lo dice en la carta de Gálatas. Esto es una descripción. Dice, ustedes no son de la carne, ustedes son del Espíritu. Es una afirmación. El que no tiene condenación es aquel que no vive conforme a la carne, sino que está conforme al Espíritu. Y no es una condición, es una descripción. El salvo no vive conforme a la carne. Y miren, es interesante que yo cuando me enamoré de mi novia y mi actual esposa, no pensaba en otra cosa que no fuera ella. Soñaba con ella, pensaba en ella, meditaba en ella, ahorraba para comprarle sus regalos, sus detalles. Así mismo debería ser nosotros cuando nos convertimos. Pensamos en Dios, todo lo conducimos para Dios, todo es Dios. Y todo esto lo logramos es cuando el Espíritu Santo orienta nuestra voluntad hacia el Espíritu, hacia las cosas del Espíritu, hacia las cosas
de Dios. Fija tus atenciones en las cosas del Espíritu, mi hermano. No descuides nunca tu vida devocional, tu lectura de la palabra, la oración. Nunca descuides los medios de gracia como el servicio de los domingos, como la Santa Cena, como la comunión con tus hermanos. Nunca lo descuides, porque en donde pongas tu mente, allí estarán tus afectos, allí estará tu corazón. Pero ¿qué pasa si yo tengo la mente puesta en las cosas de la carne, Henger? ¿Qué sucede conmigo? Bueno, que las consecuencias de esta mentalidad son catastróficas. Miren, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Nota que dice es, no dice será. Si tú tienes tu mente en las cosas de la carne, estás muerto. Sigues muerto en tus delitos y pecados. Sigues en tu carne, sigues en condenación, hermano. No hay todavía salvación. Cuando tú estás en una frontera entre dos países, puedes tener un pie aquí y un pie allá. Estoy entre Venezuela y Colombia. Con Dios no pasa lo mismo. O estás convertido o no estás convertido. O eres frío o eres caliente. Pero no puedes estar en el medio. Así que tienes que decidirte de una vez. O vives para el Espíritu o vives para la carne. No puedes vivir para ambas. O estás muerto en tus delitos y pecados o estás vivo para Dios. Y si estás en el Espíritu, hermano, estás vivo y tienes paz para con Dios. ¿Recuerdas Romanos 5? Fuimos reconciliados con el Señor. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora tenemos paz, ya no hay guerra para con Dios. Todo lo contrario a los que viven en la carne, porque Pablo dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué parte de no puede no hemos entendido, hermano? La carne no puede ir a Dios, la carne no puede agradar a Dios, está incapacitada para eso. Por eso Dios tiene que enviar a su Espíritu Santo para que nos dé nueva vida, para que nos regenere, para que podamos ir a Él. Porque si Él no hace eso, hermano, no podemos. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y no tanto porque no podamos, sino porque no queremos. Nuestro corazón no puede querer ir a Dios, porque odiamos al Señor antes de venir a Él. Pero esta palabra enemigo, ¿qué significará que somos enemigos de Dios? Que la carne está en contra de Dios, no quiere nada con Dios, está en guerra contra Él. No porque ella no tenga libre albedrío, sino porque es su gusto, es lo que a ella le gusta. Asimismo, tú y yo, antes de venir a Cristo, si nos ponen a escoger entre Dios y el pecado, siempre vamos a escoger el pecado, porque amamos el pecado y odiamos a Dios. Pero ahora que tenemos al Santo Espíritu de Dios, tenemos nuestra mente puesta en las cosas de Dios, amamos a Dios y nos deleitamos en Él. La voluntad de la carne es esclava del pecado. Como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, son una necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Sin el Espíritu Santo no podemos entender la Biblia, no podemos entender el Evangelio. En otras palabras, no somos salvos, hermano. No somos salvos. Pero por el contrario, gracias a Cristo, ahora somos amigos de Dios. Y no tenemos por qué intentar impresionar a Dios,
porque ya Cristo lo impresionó por nosotros, como dijo alguien. Así que la garantía de nuestra salvación que Cristo ganó está en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo me va a guardar hasta el final, hermano, porque pone mi mente en las cosas de Dios. El Espíritu Santo que mora en el creyente garantiza su salvación con poder. Y ya vimos dos beneficios de la salvación que Dios nos da. El número 1, la justificación. En segundo lugar, ¿cuál? La libertad. La libertad que nos da del pecado, de la ley. Pero en tercer lugar, nos da la garantía del creyente, de los versículos 9 al 11. Dice Pablo: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si es que en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Hermano, Dios nos da una garantía, un sello, nos dice el libro de Efesios, y es su santo y precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en ti. Y noten que Pablo nos habla de la Trinidad. Nos dice que el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Dice: ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Noten esto: si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Es por el Espíritu Santo que tenemos esta seguridad de que ya no hay condenación para nosotros. Es por el Espíritu Santo que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme a las cosas de Dios. Pero también es por el Espíritu Santo que tenemos una garantía, la morada de Dios en nosotros. Y noten, el Espíritu de Cristo. ¿Por qué no dice el Espíritu Santo? Porque son tres. Es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu de Dios. Y si lo tienes, mi hermano, eres salvo. Miren, los apóstoles antes del Pentecostés, vemos que Pedro niega a Jesús. Todos lo abandonan y corren y se esconden como gallinas. Pero luego que viene el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Que ellos dan su vida por el Evangelio, comienzan a predicar con valentía. ¿Qué sucedió? ¿Creen ustedes que fue porque se motivaron y tomaron fuerza, porque Pedro se puso las pilas? No, mi hermano, todo es por la gracia y la gloria del Santo Espíritu de Dios, que habitó en ellos y que habita en nosotros. Y es que es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo. Esa denominación que dice que tú puedes ser salvo, pero que todavía no tienes un bautismo del Espíritu Santo si no hablas en lengua, está totalmente errada. Porque la Biblia dice que quien no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo, no es de Dios, no es salvo, no está en Cristo. Así que si tú supuestamente no has sido bautizado por el Espíritu Santo, no eres cristiano. Y el bautismo del Espíritu Santo se refiere al nacer de nuevo, al nuevo nacimiento. ¿Qué parte no han entendido de esto? Yo tengo el Espíritu Santo no por hablar en lengua, no por ciertas manifestaciones,
sino porque yo no vivo ya más en la carne, sino que vivo en el Espíritu de Dios. La morada del Espíritu Santo en mí es la característica más importante, más fundamental de que yo soy un creyente. ¿Quieres saber que tú eres cristiano, que tú eres salvo? Ve si tienes el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? El fruto del Espíritu. Revisa si tienes el fruto del Espíritu en ti. Y ahora, hermano, Pablo nos da una verdad hermosa, una verdad increíble, que ahora el Espíritu Santo habita. Esta palabra significa hacer casa, hacer hogar. El Espíritu Santo hizo casa, hizo morada en ti y en mí. Y con Él, el Padre y el Hijo, tienes a la Trinidad viviendo dentro de ti. Hermano, gloria a Dios. Esto es un misterio, es una gran alegría, pero también es una gran responsabilidad. Que el Trino Dios habite en ti y en mí. ¿Y qué pasa conmigo, hermano? ¿Qué sucederá conmigo en el futuro? Bueno, que aunque el cuerpo sigue muerto por causa del pecado, el espíritu vive para Dios. Ha sido resucitado, ha sido regenerado espiritualmente y ahora, mi hermano, puedes vivir para Él. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Quién es aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos? Dios el Padre, a través del Espíritu. Así que vean cómo la Trinidad es parte de la salvación que tienes en Cristo. El Padre habita en ti, Cristo habita en ti y el Espíritu Santo habita en ti. Y así como Dios resucitó a Cristo por medio del Espíritu, así tú también vas a resucitar, hermano. La muerte no es el final. Tienes una promesa aquí, una garantía, es algo seguro, que si tú estás en Cristo vas a resucitar, vas a ser glorificado y vas a vivir con Él. Y ya no hay condenación para ti. El Espíritu me guarda hasta el final por la obra de Cristo en mí, que no se te olvide. Y puedes estar en paz, porque Él te va a sostener. Puedes cantar como el himno que cantamos: estoy bien con mi Dios. Gloria al Señor. La salvación, mi hermano, está segura en Cristo, si es que realmente la tienes. La justificación está certificada, está garantizada por la obra de Cristo, no por mi obra. Cristo Jesús, siendo Dios, se despojó y se encarnó en un bebé y habitó entre nosotros. Y Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y murió en la cruz bajo la ira de Dios, recibiendo en su carne el castigo que tú y yo merecíamos. Y Él nos ha dado su justicia, su santidad, para que Dios no nos condene, sino que más bien nos justifique y nos dé entrada al cielo. Y Él ha resucitado, mi hermano. Y así como Él resucitó, tú y yo resucitaremos por medio del Santo Espíritu que mora en nosotros. Que ya no vivimos bajo la carne, sino bajo el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios por el Santo Espíritu que nos ha dado. Él nos ha dado la justificación, nos ha dado la libertad
y nos ha dado la garantía. No lo olvides, si tienes el Espíritu Santo, tu salvación está segura en Cristo, porque la garantía de esta salvación es el Espíritu Santo que mora en ti, si es que mora en ti. Y esto es fundamental que lo recuerdes todos los días. No dudes más. Celebra la salvación. Celebra la victoria que Cristo ha ganado. Porque tienes que depender totalmente del Espíritu Santo. No es algo incierto como las cosas de este mundo. Cuando Dios dice algo, lo cumple. En Él está segura tu salvación. En Él está segura tu justificación. En Él puedes tener la fuerza para luchar con tu pecado todos los días. No te preocupes más, mi hermano. Vive para Dios, no para ti. No vivas más para la carne. Vive para el Espíritu. Depende de las fuerzas del Espíritu para vivir para Dios. Y si te has dado cuenta que tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, si realmente te has dado cuenta que no eres creyente, déjame decirte que para ti no hay otra cosa que no sea condenación. Tú estás bajo la condenación de la ley, bajo la condenación del pecado. Por eso, sé salvo hoy. Sé salvo por medio de la fe en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Cristo y solamente en Él. Y créeme, serás salvo eternamente y para siempre si confías en Dios.